Desde las ruedas de un coche hasta la incesante órbita de los planetas, resulta que casi todo a nuestro alrededor gira. Hoy vamos a explorar la fascinante física del movimiento circular. Vamos a desglosar esa mecánica exacta del mundo giratorio para entender de verdad cuáles son las fuerzas invisibles que se esconden tras cada rotación. Para entender esto a fondo, en este análisis repasaremos los fundamentos más básicos. Veremos qué es eso de la frecuencia y la velocidad angular. Compararemos un giro uniforme con uno variado y remataremos descubriendo cómo operan los vectores y las fórmulas matemáticas que rigen todo el sistema. Así que empecemos por el principio. 1. Los fundamentos básicos del movimiento circular. A ver, lo primero es lo primero. Y lo fascinante aquí es que no estamos hablando de una simple teoría abstracta de laboratorio. El movimiento circular se define, de una forma tremendamente elegante, como un movimiento curvilíneo cuya trayectoria forma una circunferencia perfecta. Resulta increíble pensar que, en la física, es precisamente la geometría de ese camino la que impone las estrictas leyes a las que se somete un objeto. No hay azar, solo un ciclo continuo, perfecto e inquebrantable. Y ojo, porque esto está literalmente en todas partes. Este concepto impulsa los instrumentos mecánicos más cotidianos que hacen posible nuestra tecnología actual. Hablamos de cosas tan esenciales como las ruedas, las poleas o los engranajes. Imaginad el tambor de una lavadora centrifugando a tope, o los pequeñísimos y súper precisos engranajes de un reloj suizo. Es la física teórica trabajando de manera real y tangible en absolutamente todo lo que tenga un eje giratorio. Pasemos al punto 2. Frecuencia y velocidad angular. Es hora de cuantificar el giro. Fijaos en esto. ¿Cómo medimos cuántas vueltas da algo? Bueno, pues resulta muy curioso desglosar la frecuencia, que es básicamente el número de vueltas por unidad de tiempo. Por un lado tenemos medidas súper cotidianas que todos reconocemos, como las revoluciones por minuto o RPM del salpicadero del coche, y por otro tenemos el estándar estrictamente científico, el hercio, utilizado en el sistema internacional. Conectar este lenguaje del día a día con la ciencia pura nos ayuda a comprender mejor la locura de rotaciones que ocurren a nuestro alrededor cada segundo. Pero la velocidad angular introduce un giro de guión, nunca mejor dicho. Añade un componente espacial verdaderamente sorprendente. Resulta que opera en un ángulo completamente perpendicular al plano real en el que está rotando el objeto. Es alucinante porque nos obliga a pensar en 3 dimensiones para medir algo que a simple vista ocurre en un plano plano de 2. Es como imaginar una flecha invisible que sale disparada justo desde el centro de un disco de vinilo, apuntando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo puramente de hacia dónde esté girando el disco. Avanzamos al punto 3. ¿Gira todo siempre igual? Veamos el uniforme versus el variado. Pues resulta que hay un contraste enorme entre un giro perfectamente estable y uno que cambia con el tiempo. En el movimiento circular uniforme, la regla es clara. A tiempos iguales, el objeto recorre distancias idénticas y barre ángulos centrales exactamente iguales. Su velocidad angular es constante, inamovible. Sin embargo, en el movimiento circular variado, la historia cambia. En esos mismos tiempos, el objeto cubre longitudes y ángulos diferentes, lo que nos indica que está acelerando o frenando. Es literalmente la diferencia entre el giro constante de las manecillas de un reloj de pared y el giro de una rueda de bicicleta cuando empezamos a pedalear con todas nuestras fuerzas desde cero. Punto 4. Vectores y aceleración centrípeta. Entramos en el mundo de las fuerzas invisibles. Imaginemos que estamos haciendo girar una piedra atada a una cuerda. Si nos fijamos, los vectores de velocidad tangencial actúan empujando hacia afuera, bordeando la trayectoria circular. Son tangentes al recorrido, marcando la ruta exacta de escape que tomaría la masa si, por un casual, la cuerda se rompiese de golpe. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando una lavadora expulsa el agua por los agujeritos del tambor o cuando soltamos algo que está girando y sale despedido en línea recta. Y ojo, porque en este entorno físico hay reglas súper estrictas para estos vectores. Su dirección es la que dicta, de manera absoluta, si el movimiento general está ganando o perdiendo velocidad. Si estamos acelerando, la aceleración angular y la tangencial van de la mano, a favor de sus respectivas velocidades. Pero si el sistema está frenando, actúan diametralmente en contra, oponiéndose al movimiento. Es en el fondo una coreografía geométrica perfecta, dictada por las leyes de la naturaleza. Pero centrémonos ahora justo en el medio de todo este sistema. Ahí actúa un elemento absolutamente vital, el vector de aceleración centrípeta. Este vector está fuertemente anclado al radio y tira de manera constante e implacable hacia el centro exacto de la trayectoria. Es la tensión invisible que mantiene el orden en el universo giratorio, evitando que el movimiento colapse y asegurando que el objeto no se escape por esa línea recta de la que hablábamos antes. Y llegamos a un punto que, la verdad, rompe un poco los esquemas. Es un hecho profundamente contraintuitivo de la física. Resulta que esta aceleración centrípeta no hace que el objeto vaya más rápido o más lento, para nada.
Ese tirón constante hacia el centro no altera la rapidez en absoluto. Su única función en la vida es modificar constantemente la dirección del objeto, obligándolo sin descanso a curvarse. Pensad en esa inmensa fuerza que nos aplasta contra el asiento del coche al tomar una curva cerrada muy rápido. Esa fuerza centrípeta está cambiando violentamente nuestra dirección, no nuestra rapidez, para mantener esa trayectoria inquebrantable. Y finalmente, llegamos a la sección 5, matemáticas en movimiento. Vamos a traducir todo esto. Para poder usar toda esta teoría en el mundo real necesitamos las matemáticas. Estas ecuaciones cinemáticas centrales son la herramienta que permite un cálculo sumamente preciso. Gracias a ellas podemos averiguar la velocidad angular, la posición exacta a través de los ángulos o la aceleración en cualquier momento. Son como un espejo rotacional de las leyes del movimiento en línea recta, convierten conceptos abstractos y vectores invisibles en predicciones matemáticas exactas y fiables. Y para muestra, un botón. Si nos dan una ecuación que describe la posición de un objeto en movimiento, como esta que vemos aquí, calcular sus variaciones nos permite predecir el futuro exacto de su giro. Nos dice dónde estará y a qué velocidad lo hará en el segundo exacto que queramos. Así que, la próxima vez que veáis una rueda girando a gran velocidad o un engranaje encajando a la perfección, recordad que, detrás de ese movimiento tan cotidiano, se esconde todo un universo de vectores y matemáticas orquestando la realidad. Y la pregunta es, sabiendo esto, ¿veréis alguna vez un simple giro con los mismos ojos?